Salud y paz y bendiciones a toda la audiencia que sintoniza a su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por The Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí estamos una vez más para presentarle a ustedes y entregarle una información más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la extensión de ese Evangelio que ocurrió en las epístolas, porque se escribieron, comenzando con Romanos y terminando con Judas, 21 epístolas se escribieron, y que cada ella se convirtieron en una extensión de toda la enseñanza del Señor Jesús, porque Jesús apenas tuvo 3 años y medio de ministerio, y esos 3 años y medio era sanando y libertando y reprendiendo demonios y resucitando personas, hablando en el Sermón del Monte de Mateo 5, 6, 7, el Evangelio. Y también él le dijo a los discípulos que él tenía muchas cosas que decirle, pero que ellos no la iban a sostener, a contener, a aguantar, porque eran cosas que necesitaban más tiempo para desarrollarse, necesitaban más tiempo para conocerse, aprenderse, entenderse, comprenderse. Y Cristo se limitó, que es interesante, con esos 12 discípulos, a hablarle de lo básico, lo simple del Evangelio a todos ellos que estuvieron con él 3 años y medio. Pero resultó que Dios entonces se les revela a Saulo cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia del primer siglo, y lo convierte de Saulo a Pablo, apóstol, llamado por el mismo Señor Jesucristo. Y Pablo, después que conoció tanto el esquema, el sistema, los rudimentos de la ley, entonces él siguió estudiando más el Antiguo Testamento y estuvo 17 años después de ser doctor, después de ser todo en el Sanedrín como hombre conocedor de la ley. Y entonces Dios le reveló a él el Evangelio de una forma más extensa y le enseñó acerca de lo que es la ley y la gracia. Entonces el apóstol Pablo se convierte en el escritor del Nuevo Testamento, porque una cuarta parte del Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo. Y es el que nos da más luz, más clarividencia, más iluminación del Evangelio, y el que hace en forma más concreta, más sólida, acerca de la gracia y la ley. Y eso se ve muy claramente en Gálatas y en el libro, en la epístola de los Hechos, de Hebreos también. Usted lee esas 2 epístolas, aunque no se conoce bien quién es el autor de Hebreo. Sin embargo, el autor de Hebreo se encargó también de establecer el orden de la gracia a través de la manifestación, de la revelación, de la mayor revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Y aquí estamos entretenidos con el capítulo 1 de Romanos, el cual Pablo escribe a los cristianos que estaban en Roma, que eran judíos, que se habían exiliado en Roma por la persecución que se levantó en el primer siglo a la iglesia primitiva,
ellos de Antioquía corrieron para Roma. Y en Roma se encontraron con el emperador Tiberius para los años 30 y se encontraron con esta dictadura de escala y clase mayor que había en Roma. Pero sé que yo le hablo a ustedes que nosotros tenemos que conocer el contexto histórico de estas epístolas, porque el contexto histórico nos da una descripción, una definición, una especificación del por qué el apóstol Pablo tuvo que decir estas cosas de esta forma. Entonces, cuando conocemos el contexto histórico, lo que hace es que va a eliminar mis especulaciones, mis opiniones, mi creencia, mi ideología, mi idiosincrasia, mi forma de ver ese texto con mi pensamiento y mi sentir y mi opinión. Entonces, cuando se elimina eso y yo me centro en el contexto histórico del por qué Pablo le está hablando así a esta diáspora de judíos que salieron por la persecución que se levantó en Jerusalén, de esta forma. Y ahí entonces tenemos que estudiar el sistema de gobierno que había en Roma. ¿Ve? Porque cuando Sula murió para los años 70 antes de Cristo, él no era emperador, era el dictador mayor. Y después, como los años iban bajando, no subiendo, antes de Cristo, Julio César y Pompey eran generales de Roma. Y había 900 senadores que gobernaban a Roma. Entonces, estos dos generales decidieron ganarse la confianza de los 900 senadores, porque ellos eran los que nombraban a la persona que iba a estar al frente como líder principal. Pompey comenzó a conquistar muchas áreas para Roma. Igualmente Julio César también comenzó a conquistar muchas áreas para Roma. La idea es que quien conquistara más terreno, ese era el que le iban a dar la posición de ser el líder máximo, no del imperio, porque no había imperio todavía. La situación imperial comenzó en el año 27 a.C. con Augusto César. Ese fue el primer emperador. Pero los demás fueron dictadores. Y lo que ocurrió fue que Julio César ganó la competencia porque él había conquistado mayores terrenos y naciones para que fuesen del Imperio Romano. Entonces, cuando él entra en el año 50 antes de Cristo a ser el dictador mayor, no emperador, dictador mayor, entonces él se establece como el único poder, autoridad sobre los 900 senadores y sobre el 1.000.000 de población que tenía el Imperio Romano. Hoy la ciudad de Roma tenía 1.000.000 en población. Y tenía algunos 16.000 edificios en esta ciudad. Cristo no había nacido todavía, que fue en el año 50 antes de Cristo. Pero ya Roma había conquistado a Jerusalén y al templo en el año 63 antes de Cristo. Así que cuando Cristo viene al escenario, Israel está subyugado 63 años por el Imperio Romano. Pero la situación de este imperio es, cuando Cristo nace,
Cristo nació bajo el imperio de Tiberio, o el dictador Tiberio, en el año 1 o 2 después de Cristo. Y Tiberio tomó el poder después que Augusto César había muerto en el año 14. Así que Jesús vivió en el tiempo de Augusto César y después su adolescencia la vivió con Tiberio, el emperador, porque comenzó a subir, después que llegó al año 1, comenzó a subir los años, y Cristo duró hasta el año 33 después de Cristo, donde él muere por la causa del sacrificio que tenía que presentar delante del Padre. Entonces Tiberio era el emperador en ese momento, y hubo una trifulca entre Tiberio y la familia de Augusto César, y resulta que Tiberio se fue para la isla de Capri, se desapareció. Y es interesante esa historia, ¿no? Tiberio dejó el cargo de dictador, emperador mayor de Roma, y se fue para la ciudad de Capri, se desapareció. Entonces, en el 37 estaba un familiar llamado el general Germanicus. El general Germánico tenía un hijo que se llamaba Gaius, que después que Gaius entra al imperio en el 37 después de Cristo, le pusieron un sobrenombre, un nickname, que le llamaban Calígula. Y ya Cristo había sido crucificado, pero en ese entonces está la conversión de Saulo, que Saulo se convierte para los años 30 y pico. Entonces, Saulo se convierte y él comienza a estudiar el Antiguo Testamento y a conocer a Jesús en una forma profunda y a tener una experiencia de conocimiento de la gracia y la ley. Okay. En ese mismo periodo de tiempo de la década de los 30, que viene la persecución, pues la diáspora de judíos sale para Roma a enfrentarse con ese imperio, que era lo mayor. Y todo lo que usted se pueda imaginar de la área sensual, sexual, erótica, homosexual, todo lo que usted se puede imaginar, eso se practicaba en Roma. Y eran estrictos, pero ellos no cumplían con sus leyes, porque un ciudadano romano no se podía casar con ninguna persona fuera de Roma que no fuera romana. Sin embargo, Julio César se casó con Cleopatra, la número 4, siendo ella reina de Egipto. Y no solamente se casó, sino que la trajo para que reinase con él para los años 50 antes de Cristo en aquel entonces. Así que los ciudadanos regulares no podían hacer esas cosas, pero los que estaban en poder sí podían hacer. Entonces Pablo se prepara por 17 años después de la década de los 30, así que transcurre la década de los 30, los 40, y ya para los 50 comienza él a escribir, después que él levanta en esos 3 continentes, Asia, África y Europa, él comienza a levantar iglesia. Ya para el año 51, después de Cristo, él comienza a escribir la epístola de los Efesios y otras epístolas para la década de los 50, entrando a los 60. Romano es casi una de las penúltimas epístolas que él escribe,
La última que fueron fue Primera y Segunda de Timoteo, la última que él escribió, pero Romano fue antes de Timoteo, Primera y Segunda. En ese tiempo que ya Cristo desaparece de la escena y queda la iglesia siendo perseguida por los judíos, esa iglesia se expone al Imperio Romano y a todas las situaciones culturales de este imperio. Y por eso es que hay un distintivo. Cuando usted conoce esta historia que yo le estoy narrando, usted va a conocer mejor por qué Pablo habla y dice lo que dice. Porque precisamente lo que él habla, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, se aplica al Imperio Romano. Porque en cierta forma Roma se convirtió en la sociedad mayor de esa época. Roma estaba conquistando al mundo entero como quería Hitler en el año 1934 en adelante. Hitler quería conquistar al mundo entero. Y casi la mentalidad de los dictadores totalitarios que es querer controlar al mundo entero porque ellos quieren poder absoluto. Entonces Pablo, siendo un conocedor de la historia, porque él estudió en la escuela de Hillel, que para ese entonces Gamaliel era uno de los grandes profesores que Saulo estudió a los pies de Gamaliel, y que toda la gente inteligente iban a esa escuela en Jerusalén a estudiar. Era como un Yale, como un Harvard University, un Columbia University, un Ivy League University. Y Pablo estudió ahí. Así que él estaba muy relacionado con el Imperio Romano, que era el fuerte y el poderoso que estaba al frente, como los Estados Unidos hoy en día. Y yo siento tanto con los inmigrantes que vienen a este país que no conocen nada de la historia de los Estados Unidos. Eso es una pena. Que lo que piensan es en el dólar y en hacer dinero y prosperar, y son ignorantes a las leyes, y después que prosperan y tienen todo, la misma ley le quita todo. Porque no tuvieron precaución de sentarse para conocer. A los ciudadanos que se naturalizan de otros países que vienen aquí, hay 100 preguntas que se tienen que aprender. Y muchas personas lo que quieren es ser ciudadanos sin aprenderse la pregunta. O se la memorizan para contestarla cuando se la hagan, porque siempre son 20 preguntas de 100, son 4 exámenes, 5 exámenes de 20, pero uno es que le va a tocar a usted. Entonces hay que aprenderse las 100 preguntas, como también el examen de vehículo, también el permiso para guiar. Son 100 preguntas que le hacen, pero de las 100 hay 4 o 5 exámenes de 20. Entonces hay que aprenderse las 100 preguntas. Y que la gente inmigrante que viene a este país, ellos, después que tienen 3 o 4 años de residente, aplican para ser ciudadanos. Y entonces se embotellan 20 preguntas o 30 preguntas, las más que se preguntan supuestamente, porque usted no sabe cuáles son las preguntas que le van a hacer en esa entrevista. Y entonces algunos se cuelgan, algunos no lo pasan, y hoy en día está más complicado la situación. Pero le estoy dando este modelo y este ejemplo, que el apóstol Pablo, un hombre conocedor de la cultura de los pueblos, él pudo ver la situación contextual, histórica del Imperio Romano, que la mentalidad de Roma era que ellos querían gobernar 1000 años de luz al mundo entero. Eso lo decían los dictadores y después los emperadores, que ellos querían gobernar 1000 años, y casi lo lograron. Que ya para el 600, 700 el imperio cayó de esa ilusión que ellos tenían, pero conquistaron casi 6 millones
de territorio alrededor de esa ciudad de Roma. A tal magnitud que Roma hoy en día es un país dentro de Italia. Italia es el país. Roma es un país con el Vaticano que tiene al Papa como su presidente y tiene su moneda. Es increíble, increíble. Lo que hicieron Remo y Rómulo en el año 756 a.C., que ellos establecieron esa ciudad, en esas 7 colinas ya en Roma. Italia, después le pusieron el nombre de Roma. Pero entonces cuando Tiberio desaparece del mapa y se va a la isla de Capri y no le dice nada a nadie, entonces como había un descendiente que estaba ahí, decidieron tomar a Gais. Y Gais, que después le llamó Calígula, apenas tenía 24 años este joven. Y me fascina mucho la historia de él porque se habla de que era uno de los más hermosos de todos los 7 emperadores de aquel entonces. Porque los emperadores comenzaron, como le dije, en el año 27 a.C. con Augusto César y siguió con Tiberio y después vino Calígula. Y como Calígula tenía a su papá, que era un general del Imperio Romano, Calígula nació en agosto 31 del año 12. ¿Ve? Y que nació 2 años antes que Tiberio entrase a ser el emperador de Roma. Y Calígula fue un joven de 24 años que entró a ser emperador y era narcisista enfermo, era indulgente, él quería que le dieran gloria y honra, él se hizo llamar Dios. Calígula era tan interesante que él tomaba la estatua de Zeus, Apolo, y se la ponía en la cabeza y caminaba en la calle. Porque esos eran los dioses místicos de Grecia, y cuando Roma conquistó a Grecia, simplemente Roma tomó toda la estatua, todos los dioses de Grecia y los trajo a Roma, y algunos le cambiaron los nombres. Pero Calígula, siendo un joven, en esta capacidad de emperador, se ponía la estatua en la cabeza y caminaba por la ciudad. Y que todos los demás reyes de aquel entonces, imperio de aquel entonces, lo aceptaron a él por la belleza. Y él tenía esa mentalidad de ser un hombre erótico, que le gustaban las mujeres, los hombres, todo lo malo que usted puede pensar que puede hacer un ser humano aquí en esta tierra, lo hacía Calígula. Entonces, tener un líder así, dirigiendo 900 senadores, dirigiendo 1 millón de población en esa ciudad, y ahí habían leyes que tenían que cumplirse, si no le cortaban la cabeza, lo mataban. Y que ahí no se podía adorar otro Dios, otra entidad de Dios. Y aquí vemos el escrito de Pablo. ¿Ve? En el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Entonces, a este imperio es que viene la primera iglesia primitiva a vivir. Porque en Jerusalén no pudieron sobrepasar la persecución porque era muy fuerte. En Roma había más libertad porque no se conocía el evangelio.
Y estamos hablando de la década de los 30 y los 40, de que los cristianos en aquel entonces pudieron esparcir el evangelio encubiertamente en Roma, porque como era una ciudad cosmopolita, se aceptaban toda la cultura, todas las situaciones que vivían la gente. Cada persona trae su propia situación. Es como los Estados Unidos, que cada persona trae su propia cultura, su propia vivencia, y la quiere establecer aquí en los Estados Unidos por la libertad que hay. Pues por eso fue que Roma creció tanto en población. Porque cada pueblo que Roma conquistaba, ve, cuando Pompey conquistó el templo, él se llevó cientos de miles de gente cautivo a Roma y se llevó el oro y todo lo que había en el altar. ¿Ve? Entonces toda esa gente comenzaron a vivir allá y después vino la otra diáspora después de Cristo con la persecución para los 30 que también fueron a vivir a Roma. Así que había un buen grupo de judíos en el Imperio Romano. Entonces Calígula quería ser tan autoritativo, tan poderoso, que el Senado se reunió para eliminarlo y asesinarlo. Y el reinado de Calígula fue de 4 años solamente. ¿Ve? 4 años. Y en 4 años él hizo tantas cosas malas que le dio el poder a ese grupo de gente que se viraron contra él. Y en el año 41 lo asesinaron. 4 años duró. Murió a los 28 años. 4 años. ¿Ve? El más joven, el más hermoso, el más maravilloso, pero con una mente tan liberal, tan mala, que contradijo todas las leyes que estaban establecidas en Roma. Eso ocurre. Entonces, cuando muere, viene el otro emperador, y viene el otro emperador, y viene el otro emperador, porque cada vez que moría, entonces trataron de buscar a alguien de la dinastía del emperador que estaba, para que siguiera esa dinastía de la nobleza que dirigieran el Imperio Romano. Entonces cada uno de ellos seguían la misma forma de vida. La misma forma de vida que se estableció con los demás dictadores, como Julio César, como Sula, como Augusto César, que fue el primer emperador. Entonces le estoy diciendo esta historia porque aquí dice el verso 22, profesando ser sabio, ellos se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por hombre corruptible, ave, cuadrúpedos, reptiles. O sea, que tomaron todos estos animales y los hicieron dioses. El ser humano tiene la libre voluntad, pero no está exento de ser responsable de esa libre voluntad que el Creador le dio a los seres humanos. Nosotros no estamos exentos de nuestra responsabilidad de esa libre voluntad. Ve que en esa libre voluntad nosotros tenemos que determinar qué camino vamos a tomar. Porque Dios no hizo su criatura robot, ni los ángeles ni los seres humanos. Él lo hizo con decisión de escoger, con poder de escoger, servirle a Dios o no servirle a Dios. Que mire el amor de Dios tan grande. Vean. Entonces, cuando Pablo está hablando en el verso 24, que Dios lo entregó a la inmundicia. El hombre en su libre voluntad, la mujer en su libre voluntad,
decidieron deshonrar a Dios, ser idólatras, honrar reptiles, aves, animales, ser la persona más corrupta, más mala del mundo. ¿Ve? Entonces, cuando dice que Dios lo entregó a la inmundicia en su concupiscencia, ya ellos están practicando eso. ¿Qué Dios puede hacer? Es como Dios cruza su mano. ¿Qué Dios puede hacer? Si hizo criatura con libre voluntad para escoger el bien y el mal, y ellos decidieron tomar el mal, Dios no tenía que entregarlo porque ya ellos estaban ahí. Ellos tienen que hacer un U-turn, media vuelta y arrepentirse, pero ya ellos estaban ahí. Entonces, al estar ahí, porque yo les digo a ustedes que esto fue una secuencia que iba en una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. La evolución final fue que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Ya. Ahí es donde está la situación. ¿Ven? El cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el mejor ejemplo Pablo lo presentó con el Imperio Romano. Porque de seguro que habían otras sociedades en esos 3 continentes de aquel entonces que eran más conservativas que el Imperio Romano. Entonces, como la gente quería ser liberal y querían hacer lo que les diera la gana, pues todo el mundo iba a Roma, pero a la misma vez iban obligados porque los pueblos que conquistaban los emperadores y los dictadores, ellos se llevaban un montón de gente. Por ejemplo, Roma tenía 1 millón de población y tenía 700 serfs, le llamaban, S-E-R-F, serfs, que eran esclavos con libre voluntad. De esos 700,000, habían 300,000 esclavos, que eso servían y todo, pero habían otros 300,000 que eran más libres, podían casarse, podían ir al Policarpo, podían ir al anfiteatro, podían ir al teatro. Bien interesante. Así que del millón de población, solamente 300,000 personas gobernaban a Roma. Los otros 700,000 eran esclavos que servían a esos 300,000. Y se habla que 400 años antes de Cristo, Roma tenía un welfare que le llamaban pentecostales. Una asistencia pública que le daban, porque esos esclavos recibían como un salario por ser ciudadanos romanos que estaban ahí en Roma. O sea que Roma en el primer siglo era los Estados Unidos de América, con la comodidad que proveía esta ciudad a las personas que eran parte de esta ciudad. Pero había una mentalidad de libertinaje. Y ese libertinaje comenzaba allá arriba con los 900 senadores y los emperadores que gobernaron a esta gran ciudad de Roma. Entonces, cuando Pablo escribe esta epístola, es bien adecuada y adaptada a lo que Pablo está hablando. Y que entonces esta escritura se vuelve normativa y axiomática, porque entonces todas las ciudades, todos los pueblos que hacen esto, que no reconocen a Dios el Creador que hizo todas las cosas, que no le dan gracia, no lo glorifican, pues entonces se van a descentralizar del Creador y van a centralizarse en sus obras y en ellos y en ellas. Y por eso es que este libro es tan hermoso, tan maravilloso, porque todo lo que se presentó en las diferentes sociedades culturales de aquel entonces
se vuelve a repetir en nuestros tiempos. Como alguien dijo, que el que se olvida del pasado tiene la tendencia de volverlo a repetir. Y cuando usted va a la escuela, todos los años que uno estudia, que uno está estudiando el pasado. Que uno estudia los errores que cometieron nuestros antepasados para no volverlo a cometer en el presente y tener una situación completamente diferente y un mejor futuro en el presente vivencial que estamos viviendo nosotros. Entonces, la sociedad romana fue escalando a la magnitud de cambiar la verdad de Dios. Entonces, cuando usted cambia la verdad de Dios, ¿qué le espera a usted? Usted se queda en una tiniebla densa que nadie lo va a salvar. Y que después comenzaron a adorar y a alabar a las criaturas que al Creador. Porque todos los emperadores, esa palabra Augusto, en el latín, en italiano, en griego, tiene que ver con venerado, Cristo, ungido, extraordinario, Augusto César. Ellos se cambiaban los nombres con esos títulos. Porque cuando ellos entraban a ese poder, ellos querían ser dioses de la población romana. Y aunque tenían a Apolo y a Zeus y a todos estos dioses que trajeron de Grecia, ellos querían ser los dioses. Y por eso es que Calígula, cuando toma el poder en el 37, él comienza a hacer obra. Comienza a hacer teatro. Que comienza a gastar dinero se ganó al pueblo con no solamente su belleza física, sino que comenzó a hacer obra. Pero lo estaban velando, los 900 senadores lo estaban velando a él. Y el pretorio y ese grupo de gente fueron los que se reunieron para asesinarlo. Y eso ocurre en todos los lugares. Los dictadores presentes de nuestra época han muerto asesinados. Porque eso es lo que lleva, eso es lo que conduce a un hombre que decide no reconocer a Dios y a la obra de Dios y a la creación de Dios. Porque ese hombre y esa mujer se va a descentralizar del Creador, se va a centralizar en él o en ella, y después va a querer que los subalternos, los seguidores de él y de ella, lo adoren. Y como psicólogo le digo a ustedes, licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York, que la expresión de Lucifer con la serpiente antigua en Génesis capítulo 3, seréis como dioses cuando comáis de este fruto, eso está en nuestro inconsciente, de todos los seres humanos que nacemos aquí en esta tierra. Seréis como dioses. Y la otra mentira que le dijo Satanás, como dice Juan 4:44, que Satanás es mentiroso desde el principio porque no hay verdad en él. Jesús se lo dijo a los religiosos de su época. Fue no moriréis. Génesis 2:17, Dios dijo que moriréis si comen del fruto. ¿Okay? Dios dijo. Y que ellos iban a ser siendo criaturas de Dios, y Dios siempre iba a ser creador. Pero ahí estaba la serpiente antigua, que no triunfó en los cielos, tratando de dar un golpe de estado a Dios, y viene aquí a la tierra y ve esta pareja inocente, noble, sin pecado, y le tira ese dardo maligno. Seréis como dioses, no moriréis. Esas dos palabras fueron suficientes para ellos comer de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Ve.
Y esa mentira, hasta el día de hoy, Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el adversario de Dios, se la sigue tirando a cada uno de nosotros. Y a veces que la hace de una forma sublimal, que usted y yo no nos damos cuenta. Porque la idea es que como nosotros somos la obra maestra de Dios, Él quiere que la obra maestra de Dios haga lo que Él hizo, que le quite la gloria a Dios, que les robe la gloria a Dios, que se conviertan en dioses. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Eso es lo que vemos en el mundo. Y usted no ve entonces esos artistas famosos que reúnen un millón de personas. La señora que se llama Lady Gaga, ella fue a Brasil y en una plaza reunió más de 1 millón de personas para que la viesen allí a cantar. Una persona. Y que esas reuniones muchas veces representan estas adoraciones inconscientes que la gente no se da cuenta. En el 1974, cuando Billy Graham fue a Seúl de Corea, fue la primera vez que un hombre le predicó a 1.400.000 personas. Y eso fue un evangélico que hizo eso. Ni aún el Papa había hecho una cosa así. Billy Graham. Y él duró 1 o 2 semanas en ese lugar y las conversiones por noche eran de 100.000 personas pasaban a hacer conversión. Por eso es que el sur de Corea tiene iglesias como la iglesia de Pongyeongju, que tiene 1 millón de creyentes, y hay otras iglesias de miles de gente. Pero eso fue el avivamiento que llevó Billy Graham en 1974. Yo recuerdo esa campaña. Yo estaba en high school, me había graduado y estaba entrando a la universidad en ese entonces. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando se cambia la verdad por la mentira, entonces comenzamos nosotros a honrarnos nosotros. Y muchas veces el ego de nosotros, yo, no, él, no es yo, es él en mí. Es él en mí, no yo. Y si somos usados con un poquito de poder, de sanidad o de algo especial, ay. ¿Qué problema es ese? ¿Qué problema es ese? Entonces yo le estoy enseñando a ustedes que cuando Dios quiere tratar con nosotros, Él lo va a hacer de una forma lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Y después nos va a enseñar cosas cuando ya nosotros estemos más maduritos, que estamos ya como en el ambiente para recibir eso que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Yo he visto cosas extraordinarias que yo ni la hablo. De que otra gente tuvieran virales en las redes, que vieron aquello. No, eso es para mí. Eso es para mi fe, para mi relación con Dios, mi intimidad con Dios. Es una cosa personal. Lo que yo tengo que predicar es el Evangelio, enseñarle el Evangelio. La revelación y cosas personales que Dios me dé a mí, es para afirmar mi fe en Dios, para que yo sepa que lo que yo enseño es real. Lo que es real, lo que yo vivo es real. Pero cualquier persona que tiene sueños, visiones rápidas, usted lo ve tomando parte de la congregación de los domingos, no un día, el domingo. Que yo me soñé. ¿Quién no se sueña? Y he visto a Dios tratando conmigo en una forma tan lenta, tan gradual, tan progresiva, tan evolutiva. Y yo recibo eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñame más. Edúcame más.
Porque uno es un niño delante del cielo, uno es un niño, uno nunca crece delante de Dios. Dios es el grande, el magnífico, el grandote, el poderoso, el infinito, el eterno. Nosotros siempre vamos a ser criaturas y nunca vamos a estar al nivel de Dios de ninguna forma. Pero esta gente cambiaron el culto a las criaturas antes que al Creador. Después en el verso 26 vuelve Pablo y dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que no era contra la naturaleza. O sea, eso no se vio en Israel, por eso Pablo no podía escribirle a los judíos de esto, porque en Israel había un temor a Dios, 10 mandamientos. Pero eso ocurría en Israel también oculto. Que cuando Cristo vino, Él descubrió todo eso y se lo dio en su cara a ellos, en Mateo 23. Pero esta sociedad romana estaba abierta, ya eso no era de escondido. Eso estaba abierto. El imperio romano tenía lo que se llama orgías. Ellos daban culto a la orgía donde estaban hombres y mujeres acostados tomando uva y vino y ron y de todo, desnudo, teniendo sexo en toda la forma. Habían bestia también. Había incesto también, hermano con hermano, hermana con hermana. Todo esto existía en la sociedad romana porque cambiaron la verdad de Dios y comenzaron a darse culto los unos a los otros. Y no solamente Pablo dice los hombres, sino dice, y de igual manera también, no solamente las mujeres, los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su agravio. Es que nosotros hoy en día vemos la comunidad homosexual y muchas veces nos centramos como que eso es algo nuevo. Hace casi 6,000 años atrás habían 2 ciudades en Génesis 19 llamadas Sodoma y Gomorra. Antes de Roma, todas estas comunidades estaban ahí, en Sodoma y Gomorra, practicando toda esa lascivia y perversidad y esa pasión desordenada. Y que si se está practicando hoy en día, eso no es nuevo. Esa comunidad también necesita el Evangelio como la comunidad que no practica eso. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces la versión es que no podemos estar atacando una comunidad y otra comunidad. Tenemos que predicarle el Evangelio sin atacar. No tenemos que nombrarle lo que ellos están haciendo, porque cuando la Biblia dice que todos estamos destituidos fuera de la gracia, de la gloria de Dios, pero en Cristo somos restituidos, somos reparados, reconciliados, somos aceptados, somos adoptados en Cristo. Entonces ese es el Evangelio. ¿Sabe que la iglesia que predicamos el Evangelio, más de 40 millones de ellas en el mundo entero, tenemos que predicarle el Evangelio? Si Pablo habló de esta comunidad era porque estaba ahí y estaba afectando a todo el mundo. Y él habló eso en las epístolas. Pero que eso no es nuevo, porque hay gente que hablan hoy en día como que si eso era algo nuevo. Lee el capítulo 19 de Génesis. Imagínense, cuando Lot recibió a los ángeles que fueron a sacarlo
de Sodoma y Gomorra, ellos entraron a la casa de Lot. Y los hombres que estaban afuera le dijeron a Lot, queremos conocer. La palabra conocer, y conoció a Adán a Eva y concibió. La palabra conocer en aquel entonces era tener relación marital, sexual. Y los ángeles entraron a la casa de Lot. Y ellos decían, queremos conocer eso que entraron a tu casa. Queremos tener relaciones con ellos. Entonces, ¿sabes lo que hizo Lot? Le tiró la hija de ellos. Tenía 2 hijas, se la tiró a ellos. Usted no cree que los ángeles iban a defenderse, iban a poner. Sin embargo, él abrió la puerta para que no le hiciesen daño a los ángeles. Ellos no pueden hacerle daño a los ángeles. En el tiempo de Senaquerí de Asiria, cuando este rey amenazó al pueblo de Israel, Dios mandó un ángel. Y en una noche mató 185,000 asirios. Imagínate, ahí habían 2 o 3 ángeles con Lot dentro de su casa. Y Lot prefirió que violaran a su hija y la maltrataran. Y, ay, Dios mío, no, es una cosa increíble. Eso fue un abuso doméstico sexual. Pero eso fue que cuando ellos estaban en la cueva, las 2 hijas de Lot lo emborracharon y ellas creían que ya el mundo se había acabado, porque la mentalidad de aquel entonces era tan pequeña que ellos creían que ya no había más gente. Emborracharon al papá y las 2 tuvieron relaciones maritales y quedaron embarazadas. Y de ahí salieron 2 tribus que fueron enemigos de Israel, los edomitas y los moabitas. Salieron de los 2 hijos de Lot. Pero también eso fue una equivocación, pero posiblemente, digo yo en este momento, que si Lot no hubiera hecho ese abuso de tirar sus hijas a esa comunidad, que no le hicieron a esas 2 hijas, porque los ángeles iban a defender si ellos querían abrir la puerta. Y después los ángeles abrieron, cegaron a todo el mundo y pasaron con las hijas de Lot y la mujer de Lot y se fueron. Así que mira el poder que tienen estos ángeles. Que hay muchas cosas que ocurrieron en la Escritura que uno se cuestiona, ¿no? Porque si él reconoció que eran ángeles, en Pedro dice que los ángeles son mayor que nosotros en potencia, en agilidad, en viaje, porque son invisibles. Pero Lot no tenía esa capacidad y ese conocimiento de saber eso. Que ellos estaban encarnados como hombres en ese momento. Y pero él vio que eran ángeles. Como Abraham, cuando vio a los 3 que vinieron a verlo, que comieron chivo y comieron, que no comieron los ángeles, que vinieron a visitar a Abraham. ¿Qué le digo con estas cosas? Que no centremos nuestras enseñanzas atacando una comunidad. Porque el evangelio no es atacar comunidad. Es predicarle la buena nueva a esas comunidades. Lo que tanto la comunidad que vive en esa condición como la otra que no vive, pero que vive haciendo el mal, pues necesita el evangelio de gracia. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Hay personas que se han dedicado a atacar cierta comunidad, cierto grupo de personas. Eso no da resultado. Lee el evangelio. La mujer adúltera la tiraron al pie de Jesús como una trampa para ser apedreada. Jesús no dijo nada, como se escribió en la tierra. Y después se levantó y dijo, bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Ahora, usted tiene que saber que la gente que trajeron a esa mujer eran los sacerdotes, eran los fariseos, porque la gente regular no iban a hacer eso, no tenían ese poder. Pero el sacerdote, el escriba, el intérprete de la ley, el fariseo, tenían esa jurisdicción de juzgar a las personas. El pueblo en general no tenía eso. Podían anunciar, pero quien hacía el veredicto era el sacerdocio de aquel entonces, Sanedrín. Es como cuando
Pompey conquista a Israel para Roma, lo primero que se estableció es que Israel tenía que pagarle tributo, tasas al Imperio Romano, una. No podían hablar casi su lenguaje de hebreo, tuvieron que aprender latín, italiano, por eso que esa gente eran bilingües. Tercero, el shekel judío no se podía traficar aún en Israel, tenían que cambiarlo al dinero de liri, que se llama, del Imperio Romano, el liri. Y por eso todos esos cambistas, todos esos cambiadores de dinero siempre estaban en el templo cambiando el dinero de ellos por el liri para ellos poder comprar y comer y todo. Que esta persona cuando eran subyugados tenían que cambiar. La misma situación sucedió con Alejandro Magno por el año 340 y más antes de Cristo, cuando él comienza a conquistar todo eso, el mundo entero. Todo el mundo tenía que aprender el idioma griego. Y todo el mundo tenía que tener la cultura griega, porque eso era lo más grande del universo. Esa era la mentalidad de esta gente. No eran totalitarios, no eran dictadores, ellos eran totalitarios. Porque ellos se creían que eran dioses y que querían convertir a todo el pueblo en toda la cultura y la idiosincrasia, la ideología, la costumbre, la forma que ellos vivían para ser aceptados. Y por eso es que cuando esa diáspora de judíos del 63 a.C. ellos son ortodoxos. Ellos siguen judaísmo, pero también para el primer siglo, como ya pasan los 63 años y Cristo levanta la iglesia, ya para el 30, casi 70, 80 años, la iglesia tiene esa diáspora a Roma, y ya usted puede ver por qué Pablo le está hablando todo eso a esa diáspora en Roma. Y por qué Pablo está hablando de esta clase de culto que se está dando, de esta clase de hombres y mujeres que están viviendo en ese lugar. Y cómo viven, qué practican. Entonces ellos querían que toda la gente que estaba ahí practicaran lo mismo. Y por eso es que a lo último ahí, entonces Pablo va a Romanos 12:2. No conforméis a esta cultura, a esta idiosincrasia, a esta ideología, a este ritmo de método, forma y medio, de costumbre, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable para nuestras vidas. Es una palabra axiomática y normativa que se aplica a todos los pueblos, porque nosotros estamos en los Estados Unidos donde todo se puede hacer. Pero Pablo dice en Corintios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero no todo aprovecha. Entonces estamos viviendo en esa cultura donde todo el mundo quiere tener esa libertad de hacer todo. Entonces nos llaman a nosotros a ser transformados con nuestra mente, porque aquí dice que la parte racional de ellos en el verso 21, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando descentralizamos a Dios de nuestras vidas, es porque queremos centralizarnos a nosotros y proyectarnos a nosotros para que nos adoren, nos alaben, nos den pleitesía a nosotros. Eso puede suceder de una forma personal, en una forma familiar, en una forma de grupo, en una forma de iglesia, en una forma estatal, en una forma nacional. Entonces, cuando se acepta esa versión, todo el mundo quiere entrar a ese territorio y espacio de vida. Y Pablo dice, no, está bien que se practique todo en ese lugar, que haya esa libertad, pero no todo conviene, no todo es provechoso. Y Pablo dice, yo no me voy a dejar dominar por esas cosas. Bien. Hay leyes,
Porque muchas veces dicen, no, que somos libres. Bueno, tu libertad llega hasta cuando tú violas mi libertad. Tu justicia llega hasta cuando tú quieres ser injusto conmigo. Ve. Entonces, sigamos hablando de esta temática 2 días después. Nos reunimos de nuevo el martes para seguir dialogando y terminar ese capítulo 1 de Romanos, porque le estoy dando contexto histórico para que ustedes sepan. Recuerden, tenemos este papel aquí, este QR. Aquí está toda la información de nuestro ministerio. Usted le tira una foto con el teléfono y usted va ahí y se informa. Aquí está el canal YouTube. Está la sigla del email. Aquí de nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church. Y si usted quiere mandarle una donación para nosotros seguir escribiendo libros, usted la manda aquí a la organización para que eso sea exención de los taxes, porque el sistema de gobierno siempre está investigando cuando la mandan personalmente. Pero aquí usted llama y busca el canal de YouTube y va a ver todas las programaciones que nosotros hemos dado. Y este es el libro que tenemos en Amazon, que usted lo puede mandar a buscar en cualquier momento, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en hardcover, en inglés y en español. Si no sabe mucho español, pues pídalo en inglés. Yo tengo 2 o 3 copias que he mandado a buscar y he tenido que pagar por esas copias, aunque soy el escritor. Pero ahora yo tengo que comprar mis libros para poderlo vender. Y entonces tengo que ponerle $2 o $3 extra por el envío, que no hay que pagar por el envío. Pero este libro es el que está en Amazon. Te lo pueden mandar a buscar. Ahí te va a aprender tremendamente de lo que es el mal, que yo estoy hablando en este momento, del Imperio Romano, y la santidad de Dios, que Pablo exige de la renovación de nuestro entendimiento para seguir haciendo la voluntad de Dios. Mi número es 646 755-1290. 646-755-1290. Posiblemente te quiera una sesión terapéutica. Tenemos una oficina para ver el paciente aquí en mi oficina. Familia, matrimonio. Ya estamos saliendo, estamos ya comprometidos con varias sesiones, iglesias para dar conferencias y ayudar a nuestro ministerio. Salud y bendición. Nicanor González le hablo.